Listo, entonces, ¿hasta dónde escucharon? Hasta, eh, ¿Vieron este ejemplo? Sí. eso, íbamos ahí. Listo. Pues Entonces simplemente puedo definir como un carácter al que quiero separar. Entonces, en este caso, definir la A. Recuerden, voy a buscar todas las A que hayan dentro de mi cadena de texto y pues va a dividir el texto y me va a generar entonces una lista. ¿Sí? Adicionalmente, puedo tener como otra funcionalidad, que es como definirme cuántas separaciones me va a hacer, hasta cuántas. ¿Sí? Entonces va a empezar desde el principio. En este caso va a intentar separar por espacio. Va a contar el primer espacio, el segundo, el tercero, y de ahí por allá ya no va a separar más, que es lo que tenemos acá. Me separó las primeras tres palabras y las otras las dejó juntas. También existe el método de join. Entonces, en este caso es el caso contrario. Si le doy una lista simplemente pues es una agrupación de objetos, pueden ser cualquier clase de objetos, y están definidos primero por unos corchetes, ¿sí? Y los objetos van separados por coma. Entonces, en este caso es una lista y la lista tiene tres cadenas. Eh, entonces, simplemente le voy a dar join, ¿cierto? Del objeto que tengo aquí a esta parte de acá, pues a esta cadena. Entonces lo que va a generar es una cadena de texto, ¿cierto? Unida por estos caracteres, ¿sí? En este caso es algo similar, simplemente que está unida pues, por menos. Otra funcionalidad pues, son los operadores. Entonces, como habíamos visto después de pasada, hay uno que se llama int. Entonces, vamos a mirar, pues a preguntarle a Python como si la cadena árbol está dentro de toda esta frase de acá. ¿Sí? Nos devuelve un falso debido a que el árbol que se encuentra acá tiene una mayúscula. Ah, no, tiene un carácter acentuado. Entonces, este y este para Python son distintos, entonces nos devuelve que hay un falso. Si le colocamos ya la tilde a la A, entonces nos devuelve un verdadero. Y también podríamos tener la negación, como que el árbol con tilde no se encuentra dentro de, pues, de todo esto, como si está, entonces nos devuelve un falso. Luego, entonces miremos algunas operaciones que se pueden hacer con cadenas. Yo tengo una cadena que es mi nombre. ¿Sí? Puedo mirar entonces cuál es la longitud de mi cadena. En este caso me dice que es 19. Recuerden que los espacios también son tenidos en cuenta para este conteo. Puedo darle un split a mi nombre y me devuelve entonces una lista con cada una de las palabras. Hay otro método que es empieza con o start with. Entonces simplemente le coloco el carácter que estoy buscando eh, dentro de los paréntesis. En este caso mi nombre empieza por J mayúscula, ¿cierto? También puede ser como termina con. Entonces le puse una A, me dice que es verdadero. Y puedo entonces también combinar así métodos. Entonces volví todo en letras minúsculas y luego le pregunto si empieza con J mayúscula. Entonces como están minúsculas me devuelve un falso. Otros métodos que se pueden utilizar son estos, que son muy útiles sobre todo para cuando se vayan a imprimir cosas en pantalla. Entonces este me genera una justificación de 8 caracteres a la derecha. Entonces va a acomodar dentro de 8 caracteres mi nombre y lo va a poner a la derecha. ¿Sí? También puedo hacer que este espacio sea ocupado entonces por un carácter que yo elija. En este caso le puse un punto. Entonces me va a dejar como todo esto separado pues, en puntos y luego mi nombre. Para que vean esto se puede cambiar.
Entonces en 30 caracteres, contando pues el Juan, va a estar separado pues la cadena. Y también puedo hacer lo mismo hacia la derecha. Incluso hay otro que no sé por qué no está acá. Vean, es Juan. Punto, se llama center. Entonces le puedo dar lo mismo, el 20 y no sé, separados por asteriscos. Entonces lo que hace es simplemente centrar la cadena de texto en 20 espacios. No sé por qué no lo imprimía. Center. No sé. Entonces sigamos. Otro es el de zfill. Entonces miremos a ver qué hace este método. Porque me está mostrando resultados. Listo. Entonces es un método similar como, digamos, al R. ¿Cuál es? Al rjust, que simplemente pues va a colocar ceros a la derecha de lo que le colocamos acá. ¿Sí? En este caso, quiero que en 10 espacios se acomode mi nombre, Juan, y el restante me coloque ceros a la izquierda. Esto puede ser útil cuando ustedes quieran imprimir de pronto números, como en este caso de acá. Entonces el 120 y me voy a colocar 2 espacios acá para completar los 5 caracteres. También tiene en cuenta entonces el negativo. Si cuentan aquí hay 10 caracteres contando el menos. Y también es similar, se intentan pues como con números decimales. Aquí está el center que les había dicho ahorita. Entonces simplemente le damos el nombre y en 8 caracteres va a intentar centrar esta cadena de texto y me va a colocar este carácter para separar los espacios a la derecha o a la izquierda. Otro método es como preguntarle a la cadena de texto, a lo que tenga dentro, si son correspondientes, digamos, a números. Entonces es como si lo que aquí hay dentro corresponde a un dígito. ¿Sí? Entonces en este caso me devuelve que es un verdadero. En este caso yo tengo son caracteres de, pues como textos o letras. Entonces si le pregunto si es digit, me va a dar un falso. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, aquí definí que x es igual a 10, ¿cierto? Entonces esto es un entero. Si le pregunto que si es correspondiente a un dígito, me va a dar que es un error, porque este método solamente sirve con cadenas de texto, no con números enteros. ¿Sí? Sin embargo, si lo hago entre comillas, entonces esto ya se vuelve una cadena de texto y le pregunto que si es digit, me devuelve que es un verdadero. También existe el método si es alfa, entonces alfa es correspondiente pues pues a un carácter o simplemente una letra. Entonces me vuelve pues de A, me dice que es verdadero. También está el método isLower, pues que si corresponde a una letra minúscula, entonces de la A minúscula me dice que es verdad. Le puedo preguntar si es upper. Entonces, como en este caso solamente hay una que es mayúscula, tienen que ser todo lo que esté dentro pues, de la cadena, me va a dar que es un falso. Entonces llegamos a algo que se llama el indexado o el corte de cadenas. Entonces, como les comenté, Python es raro y empieza a contar desde cero. Entonces, pensemos en esta cadena de acá, que es esta misma de aquí, que está pues definida en esta imagen. Entonces, el primer carácter, el A, va a empezar con el índice número 0. Y hacia la derecha va a empezar a aumentar, ¿sí? Entonces, A, B, C, D, E, F, pues digamos la longitud de estos son 6 caracteres, pero el indexado empieza desde 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de la misma manera, se puede hacer el indexado empezando desde atrás. Entonces, como menos 1, menos 2, menos 3, hasta el final, ¿sí? Entonces, una forma de cómo extraer información dentro de un objeto es utilizar los corchetes. Entonces, en este caso, estoy intentando, les voy a mostrar un ejemplo antes de que se genere este error. Por ejemplo, si quiero
la B, y la B es el número 1, entonces le coloco el índice 1, y él me va a arrojar solamente pues un solo elemento. Disculpe, tengo que correr esta línea y esta línea de acá. Entonces en este caso ya me devolvió la B. ¿Sí? Si intento pedirle un elemento que no se encuentre pues dentro de la longitud, Python me va a decir que hay un error. Entonces en este caso es un error de índice, ¿cierto? Porque me salí del rango de mi cadena de texto de mi objeto. Otra cosa que se puede hacer es hacer cortes. Entonces fíjense que en esta parte de acá, se puede hacer desde el frente y desde la parte de atrás. Entonces él empieza como otra vez en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. O desde menos 1 hacia atrás igualmente. ¿Sí? Pero esto, para cortar, se utiliza como esta escritura. Entonces simplemente definimos los índices de corte y un dos puntos para expresar desde dónde hasta dónde vamos. Entonces en este caso va a ir desde el 4 es correspondiente a este corte de acá, hacia el 20, ¿sí? En este caso, a él no le importa que no haya 20, simplemente va a devolver el final de pues de la cadena de texto. Entonces, en este caso nos va a devolver la E y la F, ¿sí? Si le damos esto, significa que va a coger desde el 20 en adelante, ¿sí? Como no tenemos nada, pues a partir del 5, entonces nos devuelve una cadena vacía, ¿sí? En este caso le estamos preguntando que nos dé desde el 2 en adelante. El 2 en adelante, ¿cierto? Sería correspondiente desde acá, o sea, C, D, E y F, que es exactamente lo que nos da en esta parte de acá. ¿Sí? Digamos, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Así se puede hacer lo mismo, pero al revés. Pues como desde menos 5, desde menos 1 hasta menos 4. Sí, creo que sí, miremos. Entonces tú dices como desde menos 1, espérate, menos 1, 2 puntos, hasta menos 4. Creo que tocaría hacerlo al revés. Desde menos 4 hasta el menos 1. Exacto. Ah, sí. Pues otra forma útil de hacer esto es también, digamos, quiero cortar, pues quiero el A, el B, el C y el D. O sea, no me van a importar los últimos dos elementos, ¿sí? Entonces defino pues mi objeto, coloco esto, le coloco dos puntos y el menos 2. Entonces vaya, cuando no coloco pues un índice, él asume que es desde el principio. Entonces desde el principio hasta el menos 2. Entonces me va a dar el A, el B, el C y el D. Eso porque está tan lento. Entonces les pregunto, si quisiéramos solamente sacar la letra C y D, ¿cómo debería ser este corte? ¿Qué debería escribir acá? Dos- 2,4. Casi, 2, 2 puntos, 4. ¿Sí? Y efectivamente, ¿cierto? Y digamos, si quisiera, tenemos otra por acá. ¿Ustedes qué creen que
me va a retornar Python cuando le corra esta línea. B, no. Correcto. Me va a dar que es la B. Algún día corre. Pero bueno, sigamos. Andy, es que en estos días vi un código que tenía 2 puntos y un -1, Es como este de acá. pero, o sea, 2 veces 2 puntos, 2 veces 2 puntos. sí, Ah, sí. y un -1. Eso lo que hace es invertir la cadena de texto, me parece. Ajá. Ah, ya. Según lo que entiendo, estaba leyendo, es que el operador de corte tiene 3 argumentos. Entonces escribámoslo como por acá. Entonces el primero es como el inicio. Luego tiene el final. Y luego tiene el paso. ¿Sí? Ya. Entonces cuando le damos esto y definimos que es un -1, él va a empezar a contar hacia atrás. Mira eso, ¿qué pasa si le doy 2? ¿Qué crees que va a pasar? En- Empieza a contar, pues normalmente, pero es del 2. No, va a empezar a seleccionar elementos cada 2 espacios. Entonces corta Ah, sí, 1, sí. 2, luego 1, 2, entonces nos devuelve esos 3 elementos. Ese es el espaciado. Entonces debe incluir, pues debe haber hablado de eso antes. Entonces, con el ejemplo que vos decías, al ser el -1, simplemente lo que haces es pues, devolver la cadena, ¿sí? Ah, ya. Listo, deberíamos incluir eso también. Listo, entonces vimos este error, ya lo vimos. Este también. Listo, digamos en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces estamos seleccionando de la S en el corte 2, ¿cierto? En adelante y le estamos asignando una nueva cadena de texto. Entonces resulta que las cadenas se definen como objetos inmutables. Eso quiere decir que no pueden cambiar. Entonces una vez que hayan sido definidas, no las podemos volver como a tocar. Ya están, pues se tienen que quedar así. Lo que tendríamos que hacer es crear una nueva variable y modificar lo que queramos. Eh, listo. Entonces este 2 puntos se conoce como el operador slicing. Cuando le hablen de slicing simplemente puede ser el corte. Entonces aquí vemos otra cadena de texto. Podemos generar, pues cortar desde el 2 al 6, desde el 2 hasta el -3. Cuando, pues, se podría incluir otros puntos, ¿cierto? Y decir que el espaciamiento sea 1. Pero cuando esto no es pues implícito, Python asume que simplemente estamos cortando pues de uno en uno, pues de que el paso es de 1, pero no hay necesidad de incluirlo. Y aquí vemos el ejemplo que nos decía Oscar, entonces 2 puntos desde el inicio hasta el final, y el paso va a ser -1, entonces lo que tenemos es que nos va a devolver la cadena. Entonces, volviendo a esto de cómo reemplazar una porción de una cadena. Entonces, vemos que hay una cadena que está definida, pues que hay una variable C definida como una cadena. Y voy a cortar esta parte de acá. Aquí, un turno. Entonces, hoy fue un turno muy especial. Entonces, intento otra vez definir que esta porción sea igual a una mañana, ¿cierto? Va a generar un error, que es lo que pues habíamos hablado antes. Si quisiera entonces como generar pues la cadena de texto con una mañana,
Mire que me toca entonces definir una nueva, pues redefinir la variable. Entonces desde el inicio hasta el 8 le coloco la cadena de texto que quiero y desde ese corte hasta el final, entonces puedo generar la nueva cadena. Listo. Entonces hasta ahí tienen preguntas. Yo no entendí bien eso. Listo, que no entendiste exactamente. Lo de eso, lo de que se tiene que hacer para cambiar la cadena. Listo, entonces volvemos otra vez. Tenemos una cadena definida como C, ¿cierto? Esa cadena es igual a, hoy fue un turno muy especial, ¿cierto? Entonces vamos a imprimir solamente una porción, que es este turno de acá. Yo quiero que este un turno se convierta en una mañana, ¿cierto? Entonces si yo intento directamente redefinir esta porción, pues me va a generar un error, que es este que se imprime acá. Entonces, para hacerlo, es lo que les digo que toca redefinir la variable. Entonces, estamos simplemente concatenando pedazos de la variable. Entonces, como en memoria, lo que va a pasar es que él va a cortar primero como esta parte de acá, ¿cierto? Entonces va a decir como hoy fue. Luego lo va a concatenar porque aquí hay un más con una mañana, ¿sí? Y luego lo va a concatenar con el restante de la variable c, que sería esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, si te fijas aquí a la izquierda, aquí hay un operador de asignación. Entonces, lo que va a hacer es que todo este corte, ¿cierto? Entonces, como la primera parte, más la nueva parte de la cadena, más el final de la cadena, la está redefiniendo en la misma variable c. Entonces, al imprimir C ya cambió y pues, se convirtió, hoy fue una mañana muy especial. ¿Sí? Ah, ya entendí. Gracias. Listo. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Ya son las 6, ¿cierto? Sí. ¿Listo? ¿Tienes más preguntas o no? Juan, de una pregunta. Yo encontré una donde decía, digamos, 2 puntos, coma y un número. O sea, 2 puntos, coma, por ejemplo, 2 o 1. Pero también para hacer cortes. Pues no sé qué significa en realidad, pero sí está pues entre estas cositas, pues no sé. Pero digamos como hacer esto. Eso. Y una coma antes del 16. 16, coma. No, antes. Ahí. Puntos, coma, no, no lo he visto. Vamos a ver qué genera. Genera un error. Y de pronto no se habrá tratado como de un arreglo en un NumPy. Ah, lo voy a buscar. Que de pronto sí sean como otro tipo de datos. Listo. Entonces voy a parar la grabación ahí, ¿vale?